Vamos a hablar de educación y en el marco de la campaña nacional por la alfabetización es que vamos a hablar del resultado del tercer informe que hace Argentinos por la Educación junto con 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, con este relevamiento permanente que hacen, y en este caso por la metodología, por los enfoques de alfabetización que cada jurisdicción aplica, ¿no? Y por supuesto queremos saber Córdoba y qué significa que una u otra jurisdicción aplique tal o cual enfoque. Le vamos a preguntar a Leire Sáez Guillén, que es analista del Observatorio Argentinos por la Educación y que ya está en contacto con Puntal AM, y le agradecemos. Buen día, Leire, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por el contacto. Contanos de qué se trata este tercer informe que han elaborado y qué son estos resultados que están compartiendo y cómo involucra a Córdoba puntualmente. Bien, bueno, tal cual venís mencionando en este último informe que hicimos desde Argentinos por la Educación, nos enfocamos un poco para poner en contexto primero, ¿no? De dónde sale este informe. Todo surge a raíz de un informe que hicimos el año pasado, en el cual, con los datos de las últimas pruebas regionales, que son las pruebas que realiza la UNESCO, veíamos que en Argentina, en tercer grado, o sea, chicos de 8 años, solo uno de cada dos comprende un texto básico, ¿no? Entonces, actualmente vemos que chico de tercer grado, la mitad no comprende lo que lee. Un poco esto también nos puso el foco en la urgencia de empezar a revertir esta calidad educativa desde temprano, ¿no? Porque muchas veces uno creía que en la secundaria recién empezaban los problemas, y esto nos muestra que, bueno, ya desde que los chicos están en los primeros años, o sea, de nuevo, 8 años, la mitad no comprende un texto, y obviamente esto después repercute en el resto de la trayectoria educativa, ¿no? Para ponerte un dato, cuando vamos al último año de la secundaria, vemos que este número desciende a 13 de cada 100 chicos que llegan en tiempo y con los conocimientos básicos que deberían tener para esa edad. Entonces, un poco a raíz de este número empezamos con una campaña por alfabetización, justamente en pos de pongamos importancia en este tema. Logramos que en el año 2023 los 6 precandidatos principales a presidente firmaron este compromiso por la alfabetización y también 18 de los 24 gobernadores. Y creo que todo esto se vio concretizado en julio del año 2024, el año pasado, donde vimos que salieron 24 planes jurisdiccionales de alfabetización y un plan nacional de alfabetización, ¿no? Como ya una política concreta en pos de abordar este tema. Entonces, bueno, a partir de esto, un poco también nuestro rol fue, como mencionabas al principio, de monitoreemos cómo viene avanzando cada plan provincial, el plan nacional, justamente en pos de, obviamente, si vemos que hay resultados y cómo viene evolucionando el tema de la alfabetización en nuestro país. Entonces, un poco yendo a este último informe más en concreto de qué es lo que vimos y qué monitoreamos acá, fue justo este tema de los métodos, que para decirlo simple es, bueno, cómo enseña cada una de las provincias a leer y a escribir a sus estudiantes, porque obviamente dentro de los métodos hay una variedad y ahí vimos, bueno, en nuestro país, dado que la educación básica depende de cada una de las provincias, cada una de las provincias puede elegir cómo enseñar. Y Acá ahí algunos respondieron, la mayoría respondió, me parece que solamente por lo que vi dos, Buenos Aires y Formosa, fueron las jurisdicciones que no respondieron. exactamente, el relevamiento que hicimos era un relevamiento obviamente opcional, la provincia podía responder o no. Tal cual mencionabas, Buenos Aires y Formosa son las únicas dos provincias que no nos respondieron. Del resto que tenemos, de las provincias, vemos que hay 19 que dicen haber establecido un método específico, yendo a este tema último que veíamos, hay 19 provincias que ponen un método específico. Entre estos métodos que tenemos, ¿no? 5 provincias, que en este caso sería la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, La Rioja y San Juan, que ponen un método llamado fonológico, que este método básicamente es, bueno, un poco creo que nos enseñaron a nosotros de asociar cada una de las letras con su sonido, o sea, la forma de la letra con el sonido, sería un método como mucho más estructurado. Y por otro lado, después tenemos provincias que ponen el método llamado más constructivista o global, que en este caso tenemos a Jujuy, a Neuquén y a Río Negro, que básicamente esto, en vez de hacer letra con sonido, es más aprender a leer a partir de textos, más de un contexto más global, ¿no? Leer el texto, ver imágenes, ver dibujos y asociarlo al sonido y a cómo se escribe esto. Después del otro lado tenemos ya lo que serían los enfoques equilibrados, ¿no? Que el equilibrado un poco es agarrar las mejores prácticas de estos dos enfoques que te mencioné, el fonológico y el constructivista, y obviamente también adaptarlo los docentes a la tabla de las escuelas, ¿no? Me pasó que hablando con docentes te mencionan, mirá,
capaz que en la provincia tenemos X método, en este caso ya sea el constructivista, el fonológico, el equilibrado, pero después también depende mucho de los chicos que tengo en el aula y con los cuales tengo que trabajar. Pero la mayoría, 19, usan el equilibrado entonces, que es como una mixtura de los que mencionaste anteriormente. En realidad sería 19 definen un método. De estos 19, 5 tenemos este fonológico, que es este estructurado. Después 3 tienen este más global. Y después el equilibrado sería el restante, ¿no? Que está Catamarca, está Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego. ¿Córdoba cuál utiliza? Córdoba se encuentra, justo vamos a ese punto, se encuentra en el grupo de 3 provincias, que sería Córdoba, Santa Cruz y Santiago del Estero, que no define un método específico. O sea, es una de las provincias que se encuentra en este lugar de no definir un método específico. ¿Y eso También, está bueno, está mal? ¿Cómo se lee ese dato? Bien, acá 2 cosas para mencionar. El tema de los métodos, si está bueno o malo, cuando vamos a ver la evidencia, algo que sí está establecido es que cuanto más vulnerable es la población, más estructura necesita. O sea, este primer método fonológico de asociar la letra al sonido. O sea, realmente es verdad que el chico con menos posibilidades en el hogar, el chico más vulnerable, necesita más estructura para lograr aprender mejor. Entonces, esto sí es algo que está en la literatura muy establecido. Después, sin embargo, obviamente cada método tiene evidencia positiva y tiene evidencia según el contexto. Y que respecto a no definir, creo yo que acá un poco la provincia deja lugar al maestro, esto que hablábamos, ¿no? Deja esta libertad al maestro de ver qué es lo mejor según el aula y según el grupo de chicos con el que trabaja, que un poco las provincias de enfoque equilibrado, enfoque mixto, es un poco similar, ¿no? Porque hay escuelas que van a aplicar un método, escuelas que van a aplicar otro. Creo que en el fondo lo importante acá es ver, bueno, cuál es el método que sirve según los alumnos y también, obviamente, este foco en la alfabetización de nuevo, ¿no? Creo que una provincia diseñe y haga un método en particular también habla de que le está dando importancia a esta alfabetización, a esto que hablamos del compromiso. Entonces, obviamente, que esto de que no haya un método tampoco sea en parte por no estar dándole esta atención a esto, ¿no? Pero si no, obviamente... No, pero después están las estadísticas y los números y bueno, y entonces debe haber una relación entre la metodología aplicada y los resultados, inevitablemente, ¿no? Exactamente. A priori todo esto sería como una descripción de cómo vienen avanzando, qué aplican y qué eligen, y esto que te mencionaba, obviamente, cuanto más estructurado, mejor funcionan las poblaciones más vulnerables. Después, eventualmente, vamos a estar viendo los resultados, ¿no? El año pasado, en noviembre, por primera vez desde el año 2016, se evaluaron las pruebas a aprender en tercer grado, porque hasta ahora las pruebas a aprender, que son estas pruebas de lengua y matemática que realiza la Secretaría de Educación en todos los chicos del país, se realizaban en sexto grado de la primaria y en sexto año de la secundaria. Lo que sucedía ahí es que llegábamos tarde, ¿no? Porque ya veíamos a los chicos en los últimos años de cada ciclo y ya llegábamos tarde para ver qué es lo que necesitábamos. Con estas pruebas de UNESCO, estas pruebas regionales, vimos el dato de tercer grado. Entonces, al ver también esta urgencia, ahora el año pasado ya se evaluó en todas las escuelas del país con esto de, con las pruebas a aprender, en tercer grado. Entonces, ahora en abril vamos a tener los resultados y creo que ahí es un primer paso importante, ¿no? Para ver cómo está cada una de las provincias y ver, bueno, obviamente si los planes vienen evolucionando de forma favorable o no en pos de esta mejora de la educación de calidad desde el principio. Leire Sáenz Guillén, muchísimas gracias por el contacto como siempre. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente, del Observatorio Argentinos por la Educación con el resultado del tercer informe. Y esto, ¿no? La no definición. Córdoba está entre las jurisdicciones que no definen un método específico de alfabetización, sino que lo dejan librado a cada maestro según el contexto del aula. Veremos en abril qué números tienen directamente en la repercusión del aprendizaje, en los números de la provincia ya en sí. Pausa, ya seguimos.